Y a veces cuando coincidimos, por ahí vamos a comer algo tranqui, después me voy al departamento, duermo y ya al día siguiente voy a jugar al fútbol. Sí. Voy a demostrar mis talentos que tengo. Como Eh, decía. ¿eh? Diferencia entre idea y oportunidad no la dan eso, ¿o sí? No, la dio, creo que Mónica, me parece. Ah, yo pensé que la daban ustedes. No, viste, sí, alguna vez se la dimos, pero sí, Luis la daba, tenés razón. Claro, Luis la daba. Sí, pero ahora creo que no. Ah, está bien, Viste que cuando hacen los repartos de los a temas. veces, sí, de Ujú. los temas, viste, a veces te los cambian, qué sé yo. Sí. Ese lo Y, daba Luis, tenés razón. sí. ¿Y Que, mañana qué pres- das que a la prese- mañana? que presentaba un caso Sí, ponía eh, un caso testigo. emblemático, el Ah, caso bueno. ahí del emprendimiento acá en la zona del Tigre, del Delta, toda esa Sí, zona. No me acuerdo del sí. nombre, que estuvo bueno. Mañana tengo planeamiento de administración estratégica. ¿En la UBA? No, no, acá, no, en la UBA doy economía, no, ahí. Ah, das economía. mm. Los viernes también estás allá. Martes y viernes. Martes y viernes. Bueno, escucha ahí, ya lo tenés a Raúl, decirle. Un viernes, Lo que pasa que ahí, viste, tenemos un acuerdo con otro colega y a veces nos cubrimos, ¿viste? bien. Porque a mí si no me queda, viste, como el traste de ir. Obvio tengo que ir en auto, ¿no? Pero, viste, demoras un montón. El viernes a la vuelta no sabes lo que es. Es El el viernes, peor día, el el viernes. viernes es un desastre. Te quedás arriba de la autopista de la Panamericana, Sí. clavado ahí y no te mueves para ningún lado. Bueno, nosotros, viste, quedamos a las 6:30, introducción, ahí en San Miguel. Sí. Y, y yo vengo de Capital, porque Bueno, vos estás viniendo, sí, en todo el ya, pleno. en pleno, no, es 2 horas a veces. Sí. Y es terrible. Y después se hace un embudo ahí en Gaspar Campo porque están arreglando y tardás muchísimo tiempo. Ahí tardás 20 minutos clavado, estás clavado. No, el tema de viajar en auto es porque vos saliste de la casa y te subiste al auto, ¿viste? Pero no es que vos hoy ahorres tiempo. Hoy la verdad que. Y es muchísimo más costoso. No, aparte, bueno, Costo es terrible. yo por suerte no pago estacionamiento, ¿viste? No tengo. Pero si no, Y ni pongo hablar de plata estacionamiento, dice, mirá. Ni hablar para, de buscar estacionamiento, dice. Ni hablar de buscar sí, estacionamiento. sí, sí, Tienes ahí razón, vi, sí. sí. Eh, Decí que ahora, alrededor de la Universidad de Luján, el año pasado Mari Leguizamón arregló que no le dan multas, Gastón, ¿viste? sí. Ni a los docentes ni a los estudiantes que estacionen alrededor, porque si no te multaban a cada rato. No Acá en sé si San Miguel. ahora, claro, no sé si ahora eso seguirá en pie o no. El año No, pasado se había arreglado eso. Y no, creo no que este tengo año idea. también. Lo Mira, arregló como, yo hace rato que ya eso lo arreglé. Arreglo ahí con Gustavo, ¿viste? El de la estación de servicio. sí, Y bueno, pago el estacionamiento a él y listo, ¿viste? sí, sí, yo también lo pongo ahí. Entonces le Pasa que, aviso, yo sé que llego y tengo lugar, ¿viste? No tenés que estar 3 horas antes. claro, sí, 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 está bien. Pero si yo tuviera que pagar estacionamiento para ir a la UBA, pongo plata para dar clase, esa es la verdad, te digo la verdad. Sí, es costoso. Ah, ¿viste? Pues sí, bueno, estacionamiento zafamos, pero. ¿Cómo llorás, Raúl, eh? ¿Cómo llorás? Dejá. Te va bien en todos lados y seguís llorando. Sos terrible. Pero yo trabajo, no me la regalan, ¿eh? No, pero a nadie se la regalan. Te digo. Pero Eh, me dijo mi amigo Luis que vos caminás con los codos no, y que a veces dormís con un solo ojo. no, no, Eso me dice mi amigo Luis. no, no. Bueno, Raúl, ya son y Sí, 10, así dale, que voy a darle ¿arrancás? inicio. Sí, hay poquitos hoy, viejo, ¿qué pasa? Sí, hay muy poco. 50, no, no, Estamos no que. ahorrando. Dale, mira, ustedes con ¿Eh? la clase sincrónica se salvan también de los costos. Sí. Acá me Bueno, está diciendo Gabriel que se sí, anoten sí. acá en el chat, que den el presente cuando termina. No sé por qué. Este bravo, este Gabriel. Es Bueno, bravo. chicos, Bueno, disculpen que no bueno, los saludé, gente. perdón, buenas tardes, entré y no los saludé, discúlpense. Bueno, gente, vamos a darle la bienvenida a todas y a Abrazo. todos.
Y nos Dale, vemos, Luis. Luis, vos, Raúl. Saluda a Luis. Mandale no, saludos. dale, gracias, chao, un abrazo, chao. Nos vemos. Cuídate. Buenos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta clase. La clase pasada habíamos visto todo lo que es el modelo de negocio y la diferencia entre una idea, ¿sí? Que una persona, un grupo de personas o una organización tiene, ¿sí? Y la diferencia que hay con una oportunidad. Entonces, había que tener unos ciertos parámetros para que esa idea pueda llegar a ser viable y aprovechar esa oportunidad de mercado. A todo esto también vimos lo que es un modelo de negocio, ¿sí? Vimos el modelo de negocio y sus 9 módulos. Hicimos la descripción de los 9 módulos. Y hoy lo que vamos a hacer, hincapié a los 2 primeros módulos que hemos visto, el segmento de mercado y a la propuesta de valor. Solamente vamos a centrarnos en eso, ¿sí? Porque la idea que van a ver hoy es el desarrollo de los clientes, ¿sí? El desarrollo del mercado, el saber lo que al cliente le interesa, ¿sí? En algunos casos vamos a ver que hay un autor que hace hincapié en el producto y otro en la vinculación, en la interacción entre la persona y el producto, ¿sí? O sea, vamos a ver algunas diferencias en ambos autores. Yo ahora voy a compartir pantalla, pero previo a compartir pantalla, me van a tener que disculpar porque voy a apagar la cámara para que no se me cuelgue, ¿sí? el PowerPoint, porque muchas veces por ahí por la falta de señal y al estar prendida la cámara, tiende a colgarse. Así que quiero evitar eso. Voy a apagar acá la cámara y voy a compartir pantalla, ¿sí? Me dicen si se ve la pantalla y proseguimos. No hago el tema de la pantalla grande porque la vez pasada cuando yo cambiaba, ¿se ve? ¿Perfecto? Sí, sí, se ve. Bien. No voy a hacer la pantalla gigante porque recuerdo que la clase pasada yo estaba hablando y seguía en la misma filmina. Entonces eso vamos a evitarlo. Si bien queda muchísimo mejor porque lo vemos más grande, pero parte de este PowerPoint que vemos hoy, ustedes los tienen en el aula virtual, ¿sí? Así que seguramente lo habrán bajado, lo habrán visto, lo habrán leído. Es un resumen de los apuntes que ustedes tienen. Vamos a explicar de forma relacionada con lo que es el modelo de negocio y vamos a ver lo que es el desarrollo de los clientes en este momento, ¿sí? Hay una de la bibliografía que nos habla de Lean Startup, ¿sí? Ustedes ya habrán visto, Lean en la filosofía japonesa es siempre uno tiende a reducir todo el desperdicio, ¿sí? Para que eso no impacte en los costos. Y lo que busca Startup, ¿sí? Es buscar un modelo de negocio que pueda ser reproducible, que se pueda repetir fácilmente, ¿sí? Que sea fácil de replicar. Es ahí donde nace esta idea de hacer un modelo de negocio replicable, escalable, ¿sí? Que vaya creciendo, pero con la menor cantidad de uso de desperdicio, ¿sí? Cuando hablamos de desperdicio, hablamos de 2 grandes factores, que en primera instancia es el tiempo, ¿sí? El tiempo es fundamental. No es lo mismo idear un negocio de acá a un mes que idearlo de acá a un año, ¿sí? Porque en el medio hay un montón de factores que van cambiando, ¿sí? Y hasta la misma competencia nos puede igualar. Entonces, el cambio tiene que ser rápido, ¿sí? Tengo que empezar a desarrollar y ver los clientes, qué desea el cliente, ¿sí? Y en función a eso voy, ¿sí? Adecuando mi modelo de negocio. Si bien yo le dije que existen 2 parámetros, el primer parámetro que es el tiempo, y el segundo son los recursos económicos, los recursos monetarios, que son importantes, ¿sí? Entonces, tenemos esos 2 parámetros que debemos tener en cuenta en Lean Startup, ¿sí? En busca de que cuál va a ser nuestro objetivo máximo, el desarrollo de los clientes. Ese va a ser nuestro objetivo máximo, hacia adelante, ¿sí? Entonces tenemos el objetivo, que es el desarrollo de los clientes, ¿sí? Y tenemos 2 parámetros fundamentales, que es el tiempo y los recursos económicos. A todo esto envuelto de un ambiente de incertidumbre, de que no sabemos lo que está pasando, ¿sí? Es difícil hacer un pronóstico. Y en función a esto,
esta ideología, esta filosofía, nos viene muy bien, porque vamos a aplicar ahora una técnica de hacer un modelo de negocio replicable, estudiando el producto, el prototipo que vamos a lanzar, y en función a eso vamos a ir evaluando, ¿sí? Esa es la idea que tenemos de ahora en adelante. O sea, tenemos un objetivo, ¿sí?, que vamos a llevar adelante, que va a ser el desarrollo de los clientes, con dos parámetros fundamentales, ¿sí? Esos dos parámetros fundamentales son el tiempo, que es valioso, y los recursos económicos. Hagan de cuenta que ustedes están aplicando esto en una organización, ¿sí?, en función a una idea que tienen, que la tienen que transformar esa idea en una oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces, para eso necesitan saber qué necesita el cliente, cuál es el mercado objetivo, ¿sí?, y ponerse en ese lugar, ¿sí?, tener una cierta empatía con el cliente para poder descubrir cuál es lo que ellos necesitan, qué necesitan ellos. Después nos vamos a hacer una serie de preguntas en función al mercado objetivo. Y como les decía, a todo esto envuelto de un medio ambiente de incertidumbre. ¿Recuerdan que yo les había dicho en la primera clase? Estamos viendo todo como un sistema. El modelo de negocio, ¿sí?, como un sistema que interactúa con su medio ambiente permanentemente, con su entorno. Entonces, todo lo que pasa en el entorno repercute en ese modelo de negocio, ¿sí? Si continuamos con esta filosofía de Lean Startup, ¿sí?, que busca un modelo de negocio que sea a un bajo costo, que sea replicable, ¿sí?, en busca de ese desarrollo, de desarrollar los clientes, vamos a tener en cuenta también esos parámetros que hemos mencionado, que son el tiempo y los recursos monetarios, ¿sí? El tiempo y los recursos monetarios entran en lo que es el Lean, ¿sí? En realizar, en llevar adelante esta filosofía con la menor utilización de recursos y el menor desperdicio, ¿sí? Por eso es Lean, lo llamamos Lean de esa forma. Esta fase, este Lean Startup, tiene dos fases. Una fase inicial, ¿sí?, que es el descubrir los clientes, ¿sí?, el saber qué necesitan. Como habíamos visto también en el modelo de negocio cuando hablamos de segmento de mercado. Saber cuáles son mis clientes, ¿sí?, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos valoran de lo que yo hago, ¿sí?, y si están dispuestos a pagar cierto precio por ese bien o servicio. ¿Sí? Tenemos que empezar a descubrirlo, tenemos que saber quiénes son. Y una vez que descubrimos los clientes, tenemos que ser capaces también de, si el producto que yo estoy realizando o servicio no tiene ese ida y vuelta con el cliente, tenemos que saber, ¿sí?, pivotar. Pivotar es modificar, ¿sí?, saber modificar ese producto o servicio para que el cliente lo acepte, ¿sí?, lo encuentre como valioso, ¿sí?, y que ese valor que le damos al producto sea aceptable por ese mercado objetivo, ¿sí? Esa es la fase inicial que tenemos en el Lean Startup. La segunda fase, que es secundaria, es la de ejecutar, crear, construir el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Idear, ¿sí? Idear todo lo que el cliente necesita, ¿sí? Vamos a agarrar una partecita de lo que nosotros creemos conveniente para ese cliente y vamos a experimentarlo, ¿sí? Vamos a tener un ida y vuelta con ese cliente y poder aprender sobre las necesidades que ellos tienen. Las necesidades pueden ser variantes, y por ahí hay muchas necesidades que no las tomamos en cuenta, porque cuando un grupo de personas o la organización o un emprendedor realiza un producto en función al cliente, por ahí se enamora tanto del producto que le cuesta hacer los cambios, porque él está enamorado del producto, pero no los clientes. ¿Sí? Entonces hay que saber separar lo que la persona, o sea, para el emprendedor, es importante, ¿sí?, de lo que para el cliente es importante. Porque yo me puedo enamorar fantásticamente de mi producto, pero ese producto no tiene ningún cliente, o no tiene un segmento representativo, no tiene un público que lo vaya a valorar, ¿sí? Entonces, uno se tiene que despegar de ese sentimiento, ¿sí?, porque cuando uno crea un producto o un servicio, le pone tanto empeño, ¿sí?, es como salvando las diferencias, es como un hijo, ¿sí?, que nace, ¿sí?, lo va a proteger de toda la incertidumbre que es el medio ambiente, pero a la vez también va a estar sesgada, ¿sí?,
Entonces, pasa eso en el producto. Puede tener un sesgo de no entender al cliente. Y ahí está el peor error que podemos cometer. Porque lo que nos va a generar esa retribución va a ser del cliente. ¿Sí? Si nosotros nos enamoramos de un producto, ¿sí? Y el cliente también acepta ese producto, bienvenido. ¿Sí? Pero si no, debemos saber, ¿sí? Modificarlo, buscar un aprendizaje con ese público en función a las necesidades que tenga, y vamos aprendiendo. ¿Sí? Ahora vamos a ver, en Lean Startup vamos a hablar de producto mínimo viable, que es un prototipo, pero no lo vamos a llamar prototipo porque el otro autor lo va a llamar de esa forma. Entonces hay una diferencia. ¿Sí? Ahora, esto va a suceder un poquito más adelante. Nos habla en esta filosofía, ¿sí? Siempre de tener el ojo en las necesidades del mercado. ¿Sí? Debemos conocerlo, debemos comprender, ¿sí? Y debemos definir en primera instancia el problema. ¿Sí? Si no definimos bien el problema, ¿sí? No vamos a poder buscar las soluciones pertinentes en función a ese público objetivo que queremos desarrollar. Cuando queremos, yo digo queremos desarrollar porque primero debo identificar ese mercado, ¿sí? Ese segmento de mercado. Luego validarlo ¿cómo? Con el producto que yo haga, ¿sí? Que tenga una aceptación en ese mercado o no tenga aceptación. ¿Sí? De las dos formas, yo tengo un aprendizaje sobre lo que el cliente necesita, ¿sí? De ambas formas. ¿Por qué? Porque si es aceptado por el cliente, ahí empiezo a escalar rápidamente el modelo de negocio. Ya lo pongo en funcionamiento, ¿sí? Y debo estar atento a tener también cambios que sean de forma repentina. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en funcionamiento, veo que ciertos cambios no coinciden con los que el público quiere, debo saber cambiar, ¿sí? En función a esa idea que tengo de modelo de negocio que puede ser escalable. Ahora bien, si ese producto no es aceptado por el público objetivo, ¿sí? Por el usuario, debo saber interpretar por cuáles son las razones para poder modificarlo. ¿Sí? Modificar, cuando hablo de prototipo o producto mínimo viable, puede ser un producto o un servicio. ¿Sí? Cuando digo producto, hablo de ambos, ¿sí? Producto y servicio. Tenemos que ser capaces, ¿sí? De modificar ese camino hacia adelante, ese camino hacia nuestro objetivo principal, que es el desarrollo del cliente. ¿Sí? El desarrollo del cliente tiene un montón de facetas. ¿Sí? Tengo que ir paso a paso, comprender ese mercado, ver que el producto, ¿sí? Tenga una aceptación, un ida y vuelta, ¿sí? Que sea el resultado de mi estrategia, lo que estoy buscando, ¿sí? Y también conjuntamente con el desarrollo de los clientes. Esa estrategia tiene que estar bien marcada, porque ¿cuál va a ser? Satisfacer la necesidad de ese público objetivo. La estrategia máxima es esa. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, ¿sí? Lo debo hacer. Y esa alguna forma es ir haciendo ciertos pasos que lo da el Lean Startup, de ir creando, de ir midiendo, de ir cambiando, ¿sí? Porque tengo que hacer como un círculo vicioso en función a lo que ese público objetivo quiere. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando daba modelo de negocio en la clase pasada, en un momento yo les dije, cuando estábamos hablando de la propuesta de valor y el segmento de mercado, que primero hay que focalizar. ¿Sí? Hay que ponerlo en práctica y obviamente que va a fallar. Y eso que estoy ideando, va a fallar. ¿Sí? Y aprender de esa falla para poder corregirlas y después enfocar nuevamente. Enfoco nuevamente, va a tener nuevamente falla, o a tener un ida y vuelta con ese público objetivo y debo saber corregirlo. Entonces voy a tener un aprendizaje continuo sobre mi producto y sobre mi segmento de mercado. Entonces, a partir que ya eh, transcurre el tiempo y tengo una certeza sobre el producto y las necesidades de los clientes, ahí es donde empiezo a crecer como modelo de negocio, ahí es donde me enfoco en el modelo de negocio que voy a llevar hacia adelante. O sea, esta filosofía ustedes la pueden aplicar previamente al realizar el modelo de negocio, ¿sí? Que después va a ser, una vez que usted tenga el modelo de negocio, tiene que ser rápidamente escalable, ¿sí? De forma que pueda abastecer ese público objetivo. Por eso yo le decía en la clase pasada que hay que enfocar. Lo mismo que acá. ¿Sí? Nuestro foco es el cliente. ¿Sí? El desarrollar
los clientes. Y después viene el resto de hacer las pruebas. ¿A través de qué? Del producto. ¿Sí? Que tenga un ida y vuelta, un feedback con ese cliente objetivo, con ese usuario final. Claramente, Lean Startup tiene ciertas características que lo diferencian de otras filosofías. ¿Sí? Vamos en busca de qué, como ya he repetido varias veces, del público objetivo, ¿sí? De los clientes, que es lo más importante. Y acá hacen hincapié en los clientes. ¿Sí? Después, hacen hincapié en realizar un producto rápido, ¿sí? Que pueda ser testeado por ese público objetivo. No importa cómo sea el producto viable, tiene que tener las mínimas características posibles, no tiene que tener todas las características que el público quiere. ¿Sí? Una vez que yo tenga el producto mínimo viable, ¿sí? Con algunas características, lo pongo a testear en el mercado. Y después el público me va a decir, bueno, hay que modificar tal cosa, hay que hacer esta mejora. La verdad que esto no me gustó. ¿Sí? No es lo que esperaba. Entonces, vamos a tener ida y vuelta con el público objetivo para poder modificar lo principal que estamos haciendo para que ellos, ¿sí? Se sientan satisfechos. Entonces, vamos a tener una hipótesis. La hipótesis es una idea. ¿Sí? De partida siempre vamos a tener una idea de lo que queremos. Después hay que ponerlo en práctica. ¿Sí? Hay que ponerlo en práctica en esa interacción con el público objetivo. Obviamente que vamos a tener en ese ida y vuelta, van a surgir distintas oportunidades, ¿sí? En esa interacción con el producto y el cliente. ¿Sí? Que podemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar los clientes, porque en ese ida y vuelta van a surgir nuevas ideas, nuevo descubrimiento, nueva interacción, porque estoy teniendo un ida y vuelta con el cliente objetivo. Entonces, ya mi sesgo de mi producto, de estar enamorado de mi producto, no tiene que existir, ¿sí? Porque yo tengo que estar dispuesto a realizar todos los cambios pertinentes. ¿Sí? Porque si no realizo los cambios, ese producto tiende a fracasar, ¿sí? En el mercado objetivo. Entonces, mi amor por el producto es limitado. ¿Sí? Es un amor limitado para que pueda cambiar a medida que se va desarrollando el cliente. Y aprenda también de los mismos, ¿sí? Porque estoy interactuando con el mismo. Ahora, habíamos dicho al inicio que nuestro objetivo es el desarrollo de los clientes. Tenemos dos parámetros, ¿sí? El tiempo, siempre tengan en cuenta el tiempo, ¿sí? Y los recursos económicos, que son limitados, y más cuando uno está arrancando, ¿sí? El desarrollo de un producto. Actualmente, o en algunas organizaciones, se da puede existir un departamento de desarrollo de productos, de idea y desarrollo, etcétera, ¿sí? En donde ese grupo de personas iría a un producto en función a un mercado, pero es tanto el sesgo, ¿sí? Que le van buscando diferentes mejoras, que el producto sea casi perfecto, ¿sí? El tiempo va pasando, transcurre, porque el tiempo va transcurriendo porque se maneja una estructura que tiene muy poca interacción con el mercado. ¿Sí? Ellos mismos, ese grupo de personas, está pensando un producto para el mercado. ¿Pero el mercado realmente está pensando en ese producto? Hay que ponerse a pensar también eso. ¿Sí? Por eso son de los fracasos muchas veces, porque no testean el público objetivo. Deben por lo menos idear algo mínimo con las mínimas características para que ese mercado lo pueda ver, ¿sí? Tocar, probar, ¿sí? Y ver si es lo que ellos están buscando, ¿sí? O no. O ellos mismos le van a comunicar cuáles son los cambios que puedan hacer ustedes en función de ese producto. Siempre estamos en busca como punto máximo y objetivo del desarrollo de clientes, ¿sí? Entonces acá hay un pequeño modelo que nos habla en función de ese desarrollo de clientes, ¿no? Que el primer paso siempre es el descubrimiento del cliente, es saber, ¿sí? Poder entender los problemas que tenga ese público objetivo, ¿sí? Esos usuarios. Debemos conocer cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y después poder pasar a la segunda fase, que es la fase de validación de los clientes, ¿sí? Desarrollar un modelo de ventas, ¿sí? En función y enfocado
a la respuesta que estoy teniendo de ese público, ¿sí? Y hacerlo de tal forma que yo pueda aprender, ¿sí?, del desarrollo del modelo de venta y poder luego también hacer modificaciones y entender nuevamente ese público objetivo, porque va a ser una constante ida y vuelta, ¿sí? No es nada fácil descubrir cuáles son los clientes, porque uno quizás los tenga en la mente, ¿sí? Pero la mente no es quizás lo que realmente es el público objetivo. Yo tengo ideado, digo, bueno, mi público, según la función o según las características de este producto o servicio, está enfocado a este público, de cierta característica de edad, de condición social, etc. ¿Sí? Y quizás no sea eso, o quizás esté errado de mi diagnóstico sesgado. Sesgado digo porque no tengo en cuenta las opiniones del público, ¿sí? Entonces deba cambiar, ¿sí? Hacer un nuevo descubrimiento de ese cliente. Entonces tenemos un ida y vuelta, un feedback, una retroalimentación, ¿sí?, entre el descubrimiento del cliente y la validación del cliente. ¿Cuál va a ser mi cliente real, ¿sí?, en adelante? Luego de esto viene, ¿sí?, toda la creación del cliente. Llegar de alguna forma efectiva a ellos mismos. Tener esos canales de venta. Tener esos canales que hablábamos en el modelo de negocio. ¿De qué forma llego al cliente? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? El cliente, ¿cómo quiere su producto? Que se lo llevemos a domicilio, quiere comprarlo por una venta telefónica, quiere comprarlo por internet, quiere hacer comprarlo de forma personal. ¿Sí? Quiere una atención personalizada, quiere una atención automatizada, ¿sí? Debemos tener esos detalles a la hora de poner en juego el desarrollo del modelo de venta, ¿sí? ¿Cómo lo quiere recibir ese cliente a ese producto o servicio? Debemos saber muy bien los canales de venta, ¿sí? Y después viene todo el resto, ¿sí? Porque ya tenemos en la primera instancia el descubrimiento de los clientes, tenemos la validación de esos clientes, ¿sí? Ya sabemos cuál es el mercado y de qué forma vamos a llegar, y ahí comenzamos con el desarrollo, ¿sí?, de esa organización, de esa empresa, de ese modelo de negocio de forma rápida, ¿sí? La construcción de esa pequeña empresa para dar, a ver, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Porque es la forma que mejor se adapta al medio ambiente, ¿sí? Entonces podemos recibir todos aquellos cambios que percibimos en el medio y adaptarnos fácilmente, porque al ser pequeña, ¿sí?, y fácil de manipular en el sentido de poder hacer los cambios y modificarlo, nos vamos a adaptar permanentemente a ese medio ambiente que es incierto, ¿sí?, que hay mucha incertidumbre, que hay muchos cambios en el medio, ¿sí?, y buscamos alguna forma de tener una idea de que pueda ser modificable en función a los clientes, ¿sí? Nos vamos adaptando a los clientes. Cuando hablamos también de desarrollo de los clientes, siempre hacemos foco que debemos comprender cuáles son los problemas y necesidades de ese público objetivo, ¿sí? La validación del cliente es una vez que ya sabemos cuál es ese mercado objetivo, ¿sí? Y después viene la última etapa, como habíamos dicho en la anterior filmina, de creación del cliente, ¿sí? Que ya sabemos cuál es nuestro público objetivo, nuestro usuario, ¿sí? Y ahí debemos pensar los canales de cómo llegar, ¿sí? De alguna forma debo llegar. Entonces debo pensarlo, pero también el cliente debe tener una aceptación de esos canales que yo voy a usar, ¿sí? Y constantemente tengo que tener un ida y vuelta. Cuando ya tengo todo ideado, ¿sí?, ¿cómo voy a llegar? El cliente ya está adquiriendo los productos, voy a tener un ida y vuelta con el cliente, un feedback, ¿sí? Y seguramente, ¿sí?, deba hacer algunos ajustes en función nuevamente a ese público objetivo. Entonces, siempre es una constante, ¿sí?, el descubrir, idear, planificar nuevamente, testearlo en el mercado. Es un ida y vuelta permanente, no es estático. No es estático porque partimos de la premisa que estamos en un ambiente con cierta incertidumbre, ¿sí? Entonces, un ambiente con incertidumbre donde estamos desarrollando los clientes y tenemos dos parámetros fundamentales, ¿sí? Tiempo y recursos económicos, ¿sí?
nosotros vamos a partir siempre de una idea que tengamos. Esa idea tenemos que testearla, tenemos que ver si hay una oportunidad en el mercado, ¿sí? Hay que testearla de alguna forma. Entonces, esa idea, para nuestro inicio, va a ser nuestra hipótesis que debemos validar al final, ¿sí? Si esa idea realmente tiene una oportunidad de negocio, si esa idea tiene un público objetivo, ¿sí? Si esa idea la debo modificar a medida que voy avanzando en la validación de los clientes. Si esa idea, ¿sí? Tengo que seguir de la misma forma, haciendo pequeñas modificaciones, ¿sí? Porque el público la acepta. Entonces, ¿cuál es el principal punto que tenemos? Como le dije al principio, el cliente, ¿sí? El segmento de mercado. Entonces, acá partimos también de la base que dentro del modelo de negocio, desde este autor, ten como principal, ¿sí? Bloque, esos 9 bloques, el segmento de mercado, ¿sí? Y después adecuar la propuesta de valor. La propuesta de valor va adecuada a ese segmento de mercado, ¿sí? No es que yo hago la propuesta de valor, ¿sí? Y tiene que ser aceptada por ese público objetivo, ¿no? Porque ahí yo estoy cometiendo un gran error. No tengo en cuenta lo que ellos quieren, ¿sí? Producto mínimo viable. Acá tengo justamente, comenzamos con este producto mínimo y viable. El producto mínimo viable tiene que ser lo mínimo indispensable, ¿sí? Para poner en práctica en ese mercado, ¿sí? En el cual yo pueda testearlo, en el cual yo pueda sacar ciertas ideas, pueda modificarlo o seguir de la misma forma que lo ideé, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo en práctica y lo pongo a testear lo mínimo posible, ¿sí? Ese producto con las menores características que tenga, ¿sí? No voy a tomar en cuenta todas las características que el público objetivo quiera, no, voy a tomar algunas, voy a hacer el producto, voy a testearlo, ¿sí? Testearlo es ponerlo en juego con el usuario y voy a ver si tiene aceptación, ¿sí? Porque voy aprendiendo, es una filosofía joven que está aprendiendo permanentemente, ¿sí? En ese bucle que hay entre el usuario final y la creación de valor, ¿sí? Entonces hay como un ida y vuelta, ¿sí? Permanentemente con el público objetivo. Ahora bien, ¿qué me dice Lean Startup? Que debo tomar en cuenta 3 puntos principales, ¿sí? De forma permanente, constante, a medida que va avanzando, ¿sí? Mi filosofía. A cada paso que doy, debo tomar en cuenta este bucle de crear, medir, ¿sí? Crear, medir y aprender. Este bucle lo va a tener siempre, ¿sí? Este circuito de forma constante. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una idea, ¿sí? O varias, no sé, ¿sí? Voy a crear en función a qué, al público objetivo. Voy a crear un producto, ¿sí? En función, tomando en cuenta lo que hemos dicho, todos los parámetros que hemos dicho, de a dónde va mi producto, ¿sí? Voy a tener que medirlo, ¿sí? Medir distintos indicadores que sean positivos y negativos, ¿sí? En función a ese producto. Porque el mercado, al ser testeado, me va a dar esos indicadores. Entonces, debo saber aprender de esos indicadores en función a modificar el producto, ¿sí? Como dice el autor, a pivotar, ¿sí? O seguir de la misma forma que ideé ese producto, ¿sí? Si ese producto tiene una buena aceptación en el mercado, va a seguir de la misma forma, ¿sí? Entonces, siempre tomando en cuenta el público objetivo. Y si no, debo hacer las modificaciones que deba hacer, ¿sí? Sin casarme con ese producto, ¿sí? Y de esa forma aprender y poder continuar desarrollando las ideas, porque quizás tenga en ese de vuelta del producto nuevas ideas, surjan nuevas ideas que me van a venir muy bien en el desarrollo de los clientes, en el desarrollo de ese público objetivo que estoy buscando. Fíjense que siempre estamos dando vuelta sobre el público objetivo, ¿sí? El valor, ¿sí? de la propuesta, ¿sí? Cómo idear ese producto que tenga una aceptación del cliente, tiene que tener un ida y vuelta, siempre permanentemente ese bucle que hablábamos de crear, medir, aprender. Siempre. Crear, medir, aprender. Esta es la base de Lean Startup. Crear, medir, aprender. Una vez que
tenga ese producto, escalarlo de forma rápida, ¿sí? Sin perder tiempo, ya con el modelo de negocio, ya aplicando el modelo de negocio, ¿sí? Pero sobre la base del desarrollo de los clientes, ¿sí? Esta filosofía nos da eso, la base del desarrollo de los clientes, ¿sí? En función, cuando funciona, puede aplicar el modelo de negocio, ¿sí? Tal cual lo vimos, los 9 módulos. Pero primero debo hacer esto, debo validar ese público objetivo, debo validar ese mercado, ese segmento, dónde está dirigido mi producto. Siempre en función a ese público, ¿sí? Y en el medio, como habíamos dicho, tener en cuenta siempre las variables. Y tiempo, que es fundamental, y el recurso económico, que ahí es donde viene el desperdicio. Si no, no producir desperdicios, ¿sí? Entonces, largar algo rápido, sin perder tiempo, porque el emprendedor muchas veces cuando está produciendo algo, ¿sí? Se tarda porque quiere que el producto quede de forma perfecta, y eso no va a pasar, ¿sí? Va a quedar de forma perfecta una vez que sea testeado por el mercado, ¿sí? Una vez que es testeado por el mercado va a ser imperfecto, porque van a sugerir también nuevos cambios, ¿sí? Cuando el producto es perfecto, ¿sí? En la constante interacción con el mercado, después pasa a ser imperfecto, porque el cliente necesita más características sobre ese producto. Acuérdense cuando salieron los celulares, ¿sí? Uno podía llamar y recibir la llamada de forma práctica e inalámbrica. Y después le fueron agregando un montón de funciones más. Hoy es una mini computadora, hoy hacemos de todo con el celular, ¿sí? Tenemos toda la información en el celular, nos manejamos con el celular, y cuando lo perdemos es que nos falta algo. Es como que perdemos parte de la vida, ¿sí? Perdimos el celular, perdemos todos los datos, y nos sentimos frágiles cuando perdemos el celular, nos falta algo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la necesidad es tal, ¿sí? Que las mismas empresas van adecuando esas necesidades para que cada vez tus necesidades sean mayores, ¿sí? Ese sentido de ida y vuelta, ¿sí? De las necesidades de resolver tu problema, porque uno hasta tiene problemas imaginarios, ¿sí? Que va resolviendo el mismo producto, ¿sí? En ese testear, en ese tener esa interacción con el producto, va a poder satisfacer la necesidad del cliente, ¿sí? A medida que va avanzando. Hoy hacemos de todo con el celular, ¿sí? Y nos cuesta cuando nos olvidamos el mismo, nos sentimos perdidos, de hecho no podemos ir a un lugar X porque nos falta el GPS, ¿sí? Perdimos esa noción del espacio. Si no tenemos el GPS estamos perdidos, ¿sí? Pero bueno, esa es la necesidad que nosotros estamos teniendo, y cómo ellos nos están satisfaciendo esas necesidades que tenemos, ¿sí? De poder llegar más rápido, de poder ir a un lugar que si no tenemos el GPS tardaría muchísimo, porque tenemos que buscar en algunas guías antiguas, ¿sí? De las calles, y bueno, y todo eso lo que implica. Continuamos, creo que esto ya terminó acá, pero bueno, este es lo que es el desarrollo de los clientes, siempre teniendo en cuenta el bucle que hablamos de crear, medir, aprender, ¿sí? Crear, medir, aprender, siempre teniendo como base, ¿sí? ¿Qué cosa? El tiempo y los recursos económicos, ¿sí? Que eso es lo que debemos cuidar en primera instancia, que es valioso, ¿sí? El tiempo es valioso y los recursos económicos también es valioso. En función y en vista al objetivo máximo, que es el desarrollo de los clientes, ¿sí? En un ambiente general de gran incertidumbre, ¿sí? De esa forma tenemos que ir en busca del desarrollo de los clientes, y es la forma que nos da justamente esta filosofía. Nos dice cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo con la prueba de un producto mínimo viable, que debemos testearlo en el mercado, que tiene que ser validado por el cliente, que tiene que tener una ida y vuelta, que tiene que sufrir ciertos cambios en función de ese público objetivo, y una vez que esté listo, ¿sí? Que no, el que esté listo no significa que sea el ideal, ¿sí? Va a estar listo en función a cierta característica que el público objetivo me está mencionando, me está en función de los testigos de la medición. Y cuando se lanza al mercado y tiene una aceptación del público, ahí empiezo a escalar el modelo de negocio. Ahí comienzo con todo mi movimiento, ¿sí?
pero por lo tanto no, porque estaría gastando y desperdiciando los recursos económicos, el tiempo, en hacer algo que quizás no tenga un gran efecto, o quizás no lleve un desarrollo que estoy pensando, o quizás me embarco en hacer el modelo de negocio, ¿sí? Y después el mismo modelo no funciona porque el producto o servicio no está teniendo la aceptación del cliente, que en primera instancia lo tenía, ¿sí? Debo saber cómo moverme, cómo saber modificar, y cómo atender las necesidades de ese público objetivo, cómo aprender sobre ella y después desarrollar el modelo de negocio. Esto nos da ciertas pautas, ¿sí? Previamente al modelo de negocio, porque la verdad que hacer un modelo de negocio implica tiempo, recursos económicos, ¿sí? Idear algo que quizás no tenga la misma aceptación en el mercado. Entonces, tengo que saber, ¿sí? Tener un ida y vuelta con ese mercado, con ese público objetivo. Entonces, de esta forma estoy reduciendo el tiempo, ¿sí? Reducir el tiempo de una empresa y los costos a la hora de crear, ¿sí? ¿Qué hago acá? Utilizo una hipótesis. La hipótesis es la idea que yo estoy teniendo, la idea que teníamos en la filmina anterior, ¿sí? La idea, ¿sí? Y después busco la experimentación. La experimentación está en ese de vuelta con el mercado, ¿sí? Y siempre partimos de la base que no sabemos lo que quiere la gente, o sea, la gente es el público. Ni siquiera también ellos saben lo que quieren, ¿sí? Debemos partir de esa base y hacernos esa pregunta, ¿sí? Que nosotros no sabemos lo que ellos quieren, entonces por eso necesito probarlo con un producto mínimo viable, ¿sí? Y tampoco ellos saben lo que quieren hasta que lo prueban, ¿sí? En función a eso, van a poner nuevas características a ese producto o van a ver o ciertas necesidades que le surjan a ese público, ¿sí? Y por lo tanto, lo más importante en este de vuelta entre crear y medir es el aprendizaje, ¿sí? Porque en el aprendizaje voy a saber cuáles van a ser las nuevas ideas o cuáles van a ser los cambios que yo le voy a producir a ese producto. Entonces, es lo importante, el aprender, el aprendizaje, ¿sí? El encontrar un hueco en ese producto o servicio, ¿sí? Dentro del mercado. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, entonces, vamos a tener la idea, que la hipótesis, el producto, las ideas, el producto mínimo viable y después la medición para poder aprender nuevamente, ¿sí? Esos son los valores importantes que me da el Lean Startup. Hacerlo de forma rápida, teniendo en cuenta el tiempo, los costos, ¿sí? Los recursos económicos, realizando un producto mínimo viable, ¿sí? Validando la hipótesis, la idea, ¿sí? Si tiene una aceptación en ese mercado o no la tiene. Entonces, el ida y vuelta tiene que ser constante. El feedback de aprendizaje debe ser constante, ¿sí? Sobre nuestros clientes, sobre el producto que tiene las necesidades de esos mismos consumidores, ¿sí? Siempre hay que ir en busca de esto y saber tomar las decisiones a tiempo, saber modificar y votar, ¿sí? Y una vez que lo tenga a ese producto, que no va a ser el ideal, pero ya lo tengo porque es validado por el mismo mercado, empiezo a escalar de forma rápida, ¿sí? El modelo de negocio. Y ya empiezo con las ventas, con el marketing, con la publicidad, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué me produce esta filosofía? Se basa siempre en crear la idea, en medirla en el mercado, aprender de los datos que voy obteniendo del mismo, ¿sí? Sobre el producto, de conseguir minimizar esos riesgos, ¿sí? De tiempo y recurso, ¿sí? Entonces, la idea de esta filosofía es esta: crear, medir, aprender. Crear, medir, aprender en todas las instancias, ¿sí? Hasta que tenga ese producto que estoy buscando y en función a eso empiezo a escalar, ¿sí? Y ahí es donde terminamos con esta teoría de Lean Startup. De entenderla es sencilla, ahora ponerla en práctica no es tan fácil, ¿sí? Una cosa es entenderla, la filosofía, otra cosa ponerla en práctica, porque también debo tener el ambiente y los medios como para llevarla adelante, ¿sí? Debo tener
mi equipo de trabajo debe tener distintas miradas mi equipo de trabajo. No es que debo tener un equipo de trabajo que tengan todo el mismo punto de vista. No, necesito distintos puntos de vista. ¿Sí? Una interacción, necesito saber también qué opina ese público objetivo, ¿sí? De forma constante. ¿Sí? Tener un equipo es importante, ¿sí? Pero también ese equipo no tiene que estar sesgado, ¿sí? No es que se tienen que casar con ese producto o servicio. No, eso no puede ser de esa forma. Tengo que saber descubrir lo que necesitan los clientes. ¿Sí? Y lo que necesitan los clientes es importante. No es mi producto. Mi producto se va a adecuar a esas necesidades. ¿Sí? Y ahí va a tener importancia. Previamente no va a tener importancia porque no tiene aceptación. ¿Sí? Pero voy a aprender de esa no aceptación del público objetivo. Bien, consultas al respecto. O sea, en cuanto a costos, desde el inicio no es tan costoso porque si bien se lanza de una manera no precaria, pero sino con pocas características, pero después ese ida y vuelta ese costo se agranda, ¿no? Sí, sí, va a tener un costo, pero siempre va a ser, tu tendencia es al costo mínimo. ¿Sí? Claro. Porque no es lo mismo idearlo de esta forma que idearlo en un departamento de idea y desarrollo, donde te puede llevar muchísimo tiempo y muchísima plata, ¿sí? Sin saber el testeo con ese público objetivo. Y es diferente, es una forma de pensar distinta, donde vamos a tratar de evitar todo desperdicio, ¿sí? Y lo más austero posible, en todo sentido, y que nuestro producto también sea austero, ¿sí? Y con la menor característica posible, que solamente lo puedan testear. En ese testeo voy a tener una infinidad, ¿sí? De información que me es valiosa a mí como, como parte de esa organización. Es valioso porque voy a saber, por lo menos, entre comillas, algunas características de lo que necesitan los clientes. ¿Sí? Sin invertir tanta plata, con un testeo del mercado, ¿sí? Con un ida y vuelta, tener las mediciones justas, los indicadores justos, ¿sí? Puedo llevar adelante esta cuestión de poder hacer los cambios pertinentes hacia ese producto. ¿Sí? La idea es esa, que el tiempo, ¿sí? No sea un limitante y que los recursos económicos tampoco. ¿Sí? Debemos reducir ambos, ¿sí? Que los tiempos sean, que no estemos, no tardemos mucho en lanzar un producto, porque uno cuando tiene en la cabeza un producto o servicio, lo que hace tan perfecto, pero desde su punto sesgado, y que cuando lanza al mercado no tiene una aceptación por ese público objetivo. Pues no lo testeé, lo tengo que testear. Tengo que saber si ese público realmente va a comprar ese producto que yo tengo o ese servicio. ¿Sí? ¿Están dispuestos a pagarlo? ¿O las características que tienen no son valiosas para ese mercado? Entonces, hay que tomar en cuenta lo que pienso, por eso se llama que es el desarrollo de los clientes. Debemos validar esos clientes, ese segmento de mercado. Y después, ¿sí? Poniendo esas necesidades al producto que yo tengo. ¿Sí? Es un ida y vuelta. Fíjense que acá pone en primera instancia el desarrollo de los clientes, el mercado. Y en segunda instancia, ¿sí? Adecuar esa propuesta de valor a esto, ¿sí? Al segmento de mercado. Sí. Bien. Es valioso lo que voy a decir porque es empezar con lo menos que pueda, ¿sí? Con lo menos que pueda, pero lanzarlo al mercado. El De todas mercado formas, de todas formas, la incertidumbre y el riesgo se corre igual, ¿no? O sea, con siempre, mucho sí. desarrollo o con poco desarrollo del producto, El el riesgo, sesgo de aceptación va a el, estar igual. claro, el riesgo va a estar siempre, pero vos lo vas reduciendo. Porque ya el mercado, el público objetivo, una vez que vos vas haciendo el segmento de mercado, ya sabés cuál es, ya vos tenés identificado el segmento. Le podés cerrar más o menos en alguna característica que después la podés adecuar. Pues el modelo de negocio todavía no está adecuado, no está en función de ese producto, porque se está adaptando. ¿Sí? Por eso yo en un principio, cuando hablamos de modelo de negocio, hablaba de sistemas, porque toman en cuenta, vaya a la administración general en sistema o a sistemas administrativos, donde vemos a la organización como un sistema y tiene una interacción permanente con el medio ambiente. ¿Y dónde está la incertidumbre? No está en el sistema, está en el medio ambiente, la incertidumbre. Y siempre hay incertidumbre. ¿Sí? Por eso es bueno
al tener algo que es adaptable, que fácilmente se puede adaptar a ese público objetivo, podamos hacer los cambios, ¿sí? Entonces, de forma rápida podemos dar marcha atrás y modificar ese producto, ¿sí? O servicio en función de ese público objetivo. ¿Sí? Bien. Gustavo, ¿Alguien ¿te puedo más? hacer una Sí, consulta? sí. Este método puede ser implementado en una empresa, o sea, en un emprendimiento nuevo o en un emprendimiento que ya está en marcha, pero que está desarrollando nuevos productos. Claramente, sí, sí. En ambos, en una empresa en marcha, Sí. ¿sí? Vos lo podés implementar como emprendiendo de forma individual un producto o servicio, lo podés idear en una puesta en marcha de una organización o bien en una organización funcionando, porque vas a tener también una empresa, ejemplo, vamos a poner Avon porque me viene a la cabeza, sí que tiene muchísimos productos. ¿Qué hace Avon? Va a testear el mercado antes de lanzar un lápiz labial, ¿sí? Vegetal, por decir algo, ¿sí? Porque vio que en ese público objetivo y puede ser bastante viable estoy inventando, un lápiz labial vegetal, ¿sí? Porque tiene ciertas características, etcétera, ¿sí? Que es bastante aceptable por ese público objetivo. Y en ambos, ¿sí? En una empresa que se inicia y en una que ya está en desarrollo o ya está en marcha, en ambos se puede implementar, porque lo que vos buscas es reducir los tiempos y costos. No aplicás el método que ya existe, ¿sí? De tener un departamento de idea y desarrollo, eso puede ser una gran empresa, ¿sí? Pero también las grandes empresas utilizan este sistema, porque tienden a reducir los costos, los tiempos, y necesitan que sea bastante adaptable a ese medio ambiente. Porque si vos tenés una organización donde está todo estructurado y burocrático, difícilmente puedas adaptarte a ese medio y a ese entorno, ¿sí? No va a tener un ida y vuelta. Tu producto va a ser y va a chocar con lo que el cliente necesita, ¿sí? Entonces, vos lo podés poner en práctica esta filosofía en algo que querés crear a futuro, en algo en una organización que ya está en marcha, ¿sí? En tu organización desde el punto de donde te toque interactuar, ¿sí? De poner en juego un nuevo producto que sea viable, que pueda tener una aceptación de ese público objetivo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la principal herramienta? El conocer el segmento al cual va dirigido y después en poner en mano de ese segmento el producto o servicio, para que sea testeado. Y eso lo puedes hacer en una pequeña organización, en una organización unipersonal o en una gran organización, ¿sí? Obviamente que en una gran organización tendrás otros parámetros, otros valores diferentes, y que vos puedas tener también un respaldo en recursos económicos que es distinto de una organización que pueda ser individual, ¿sí? Ahí vas a tener un respaldo. Pero siempre tratando de cuidar esos recursos económicos y principalmente el tiempo, porque el tiempo es valioso, ¿sí? Porque cuando yo decido lanzar algo y me lleva mucho tiempo realizarlo, ¿sí? La competencia o quien sea, o el mismo medio ambiente, cuando yo desarrollo ese producto, ¿sí? Deja de ser interesante. O la competencia ya me copió varias veces, ¿sí? Entonces, debo tener ciertos parámetros. El tiempo es importante. No es lo mismo crearlo de acá a un mes que de acá a un año. Y en el medio pasan 20.000 cosas. Y más hoy en día donde el avance, ¿sí? Y el desarrollo es a pasos agigantados, ¿sí? Cuando uno está desarrollando un producto, tiene que también tomar en cuenta esos pasos agigantados y por eso debe ser de forma rápida, ¿sí? Ojo que no quita que sea de forma rápida sin tomar en cuenta ciertos parámetros. No, debo tomar en cuenta los parámetros, pero también tengo que tomar y optimizar el tiempo, ¿sí? No hacer todo así nomás como para testear el mercado. No, debo pensarlo, ¿sí? Debo pensar lo que voy a lanzar, debo pensar cuál es mi público objetivo, debo pensar en el desarrollo de esos clientes, debo pensar en validar la idea, la hipótesis, ¿sí? De tener ese de vuelta, que la métrica, ¿sí? De medición sea la considerable, la que yo pueda medir esos datos para poder pues, aprender y replicarlo nuevamente, hacer los cambios o no que necesita ese producto o servicio. ¿Sí?
o me estiré demasiado. Perfecto, quedó entendido. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, voy a buscar la otra filmina. Un tiempito. Bien, ahí busqué. Voy a apagar la cámara para que no se me cuelgue y comparto pantalla, me avisan si se ve. Sí. Se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, perdón, a veces no me doy cuenta, bueno, explico, me paso el modelo de negocio, me pasa el Lean Startup, me va a pasar ahora también. Cuando explico esos temas, son temas que me apasionan mucho, entonces le pongo un énfasis en cuanto hablo, no sé si a veces estoy gritando, ¿no? Pues no me doy cuenta, ¿no? Le pongo un énfasis porque es algo que es primordial y principal hacerlo, porque son los primeros errores que vamos a cometer a la hora de llevar adelante una organización, ¿sí? A la hora de crear un modelo de negocio. ¿Y por qué hablamos de modelo de negocio? Porque es algo que se puede replicar de forma rápida, ¿sí? No estamos hablando de un plan de negocio. Un plan de negocio nos lleva a tener unos parámetros totalmente distintos porque el estudio ya es distinto, ¿sí? Necesito mucho más tiempo para organizarme en un plan de negocio. Después, cuando lo tenga concluido, quizás como mucho cumpla un 40%, un 35% de ese plan de negocio, ¿sí? Y no lo lleve, y el tiempo es valioso, como lo dije en primera instancia, el tiempo y los recursos económicos son valiosos. Por eso en el seminario dimos un vuelco y empezamos a ver lo que era un modelo de negocio. Pero también vimos que para hacer un modelo de negocio necesitamos conocer ese segmento de mercado, necesitamos testear, ¿sí? El ida y vuelta con esa propuesta de valor. Pues es algo fundamental, ¿sí? Que nos hemos dado cuenta que la gran cantidad de las empresas fracasan al año por no tomar en cuenta el segmento de mercado, por no tomar en cuenta la propuesta de valor, ¿sí? Porque la propuesta de valor es igual al resto, ¿sí? No es que va a ser la única, ¿sí? Que lo hace. Sí, no va a ser la única, pero sí debe ser la mejor en ese aspecto, ¿sí? Por eso hacemos el modelo de negocio. Tenemos que buscar el punto y focalizarlo y ver dónde podemos ser mejores y dónde queremos ser mejores. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Y de qué forma? ¿Por qué vamos a hacerlo mejores? ¿Sí? ¿Por qué es difícil de copiarnos? ¿Sí? Una vez que tengamos identificado eso, ¿sí? También tenemos que tener identificado que debemos seguir aprendiendo, debemos seguir midiendo, ¿sí? Y debemos seguir creando. Si no es que nos vamos a quedar estáticos porque no hay hoy en día la competencia rápidamente copia, ¿sí? Los distintos modelos de negocios, ¿sí? Testea de la misma forma y nos copian el producto. Entonces, debemos después, una vez que tengamos, ¿sí? Esa aceptación del público, poder aprender nuevamente, ¿sí? Y en función a esos cambios que estamos percibiendo, poder hacerlo, ¿sí? En ese producto. Que es lo más difícil, porque uno se enamora del producto, ¿sí? Y enamorarse del producto, ¿sí? Se produce un sesgo. Piensa que lo que uno hace es lo mejor que el público objetivo quiere. Y la verdad que no es así. Es lo que uno quiere, ¿sí? No es lo que el público quiere. Entonces hay una gran diferencia de eso. ¿Se entiende? Por eso tratamos de ver la circunstancia y realizarla de esta forma, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el proceso creativo, que está muy relacionado con lo que hemos visto de Lean Startup, ¿sí? Si bien es parte, este proceso creativo, que se llama Design Thinking, ¿sí? Disculpen en inglés, no soy muy bueno en inglés, pero bueno, se llama Design Thinking, ¿sí? Y
que es nuestro proceso creativo, para llevar adelante parte de las ideas que hemos tenido en la filosofía de Lean Startup, ¿sí? Esto es parte, ¿sí? Una forma de ver diferente, pero a la vez similar, ¿sí? Porque en muchos aspectos se parece, ¿sí? Van a ver que habla de prototipo. Nosotros anteriormente hablábamos de un producto mínimo viable, ¿sí? Entonces, de cierta forma, ¿sí? Se parece. Y acá lo que estamos teniendo es una creación del pensamiento, un pensamiento en función a la propuesta de valor, ¿sí? Lo que no tenemos como foco el producto, ¿sí? Lo que tenemos como foco es la interacción entre el cliente y el producto, ¿sí? Lo que nos importa es lo del medio, ¿sí? El juego de la interacción de ese producto con el cliente, ¿sí? No nos interesa el producto, ¿sí? Obviamente que en esa interacción voy a saber los cambios que le voy a hacer a ese producto o servicio. Pero no es lo importante es el medio, ¿sí? Donde va a estar ese pensamiento creativo que voy a buscar en función de esa propuesta de valor, ¿sí? Por eso digo que hacemos hincapié en la interacción, ¿sí? No en el producto. Si bien vamos a hacer un prototipo, vamos a enfocarnos en hacer una especie de producto mínimo viable, ¿sí? Y que ese producto mínimo viable sea testeado, ¿sí? Por ese público objetivo. De la misma forma, de acá lo principal es lo del medio, es la interacción, ¿sí? Del producto con el cliente. Y ahí donde van a hacer el diseño del producto, ¿sí? Que está basado siempre en el usuario, como única base, como único punto objetivo, el usuario, ¿sí? Y debemos satisfacer las necesidades. Acá estamos en busca de lo del medio, ¿sí? Del desarrollo de las ideas, de ver cuáles son las características que tenga ese producto, cómo lo voy a idear, de qué forma puedo hacer que las diferentes ideas que tengamos puedan desarrollar un producto, ¿sí? Que están en función a ese público objetivo, ¿sí? Se trata de aprovechar las oportunidades que hay en el mercado, ¿sí? De ir en busca de esas oportunidades. Pero siempre que hablamos de oportunidad del mercado y que vamos en busca de esas oportunidades, estamos validando la idea, ¿sí? La idea que uno tiene. La idea, esa hipótesis que teníamos al inicio en Lean Startup, ¿sí? O sea, hay una similitud entre uno y otra ideología. Acá hacemos mucho hincapié en el diseño, ¿sí? De la interacción, de lo que necesita el producto, ¿sí? Pero en esa interacción, en esa ida y vuelta, vamos a estar permanentemente en la búsqueda, en la validación de la oportunidad, en la validación del cliente, siempre en busca de una solución, ¿sí? En función a un prototipo que vamos a crear. El prototipo tiene que ser de las mismas características que el producto mínimo viable, ¿sí? Con las menores características posible, que pueda solucionar algún aspecto del cliente y que después el cliente pueda interactuar, ¿sí? Con ese producto mínimo viable. Ahora, ¿qué me hablaba Lean Startup? ¿Sí? Me hablaba de, ¿se acuerdan? De medir, ¿sí? De crear, ¿sí? De aprender. Entonces, crear, medir, aprender. Siempre, había un bucle, crear, medir, aprender. Antes de crear estaba la idea, ¿sí? Entonces, voy a crear. Después estaba el producto que yo creaba en función de la validación de ese mercado, las mediciones, ¿sí? Y después estaba el aprendizaje sobre esos indicadores que tiene el mercado, que me da de ese producto mínimo viable. Ahora bien, ¿cuál es la filosofía, ¿sí? De la creación, de este proceso creativo? En primera instancia es empatizar, ¿sí? Debo empatizar ¿con quién? Con el cliente. Yo debo empatizar con el cliente, debo ponerme en el lugar del cliente, ¿sí? Debo saber lo que ellos quieren, cómo lo quieren, en qué momento lo quieren, ¿sí? Entonces, me debo poner en sus zapatos, ¿sí? Debo conocerlo de forma personal, a través de encuestas, a través de un diálogo, a través de una entrevista, a través de una reunión,
¿sí? A través de ver cómo el cliente prueba ese producto, ¿sí? Ese prototipo, ¿sí? Entonces, debo empatizar. ¿Por qué? Porque ese va a ser principalmente el corazón de esa organización, ¿sí? La funcionalidad parte justamente del cliente, entonces debo comprenderlo en algún aspecto. Entonces, ahí hay una coincidencia, ¿sí? También con el Lean Startup, ¿sí? Que toma como parámetro también el desarrollo de los clientes, ¿sí? Pero busca el desarrollar el cliente. Acá busca ponerse en el lugar del cliente, ¿sí? Uno en buscar el desarrollo y otro ponerse en el lugar de los clientes para saber qué necesitan, ¿sí? Entonces, de cierta forma, ¿sí? Si bien tiene el aspecto que puede haber una diferencia, en algunas circunstancias se va apareciendo, ¿sí? Y después vamos a ver al final cómo ambos se complementan, ¿sí? Son distintos puntos de vista que se complementan. Luego de empatizar, debo definir qué cosa, el problema, ¿sí? Para buscar la solución. Si yo defino el problema, voy a poder buscar la solución, ¿sí? Correcta a ese problema. Yo debo saber cuál es el problema, debo tener los parámetros del mismo y debo conocerlo antes de idear las posibles soluciones, ¿sí? Lo identifico, lo evalúo y luego sí voy a buscar las soluciones que crea conveniente, ¿sí? En función de ese público objetivo. Después viene la etapa de idear, ¿sí? Idear, que habla sobre el proceso de diseño, ¿sí? Pongo ya en juego que esa hipótesis que se parece a lo que es Lean Startup, ¿sí? Idear. Bueno, acá pongo en juego esa hipótesis, pongo en juego esa idea, ¿sí? En función a las necesidades de la definición del problema, en busca de la solución, ¿sí? En esa interacción entre buscar la solución y el problema, voy a idear cuál va a ser mi producto, cuál va a ser mi servicio, ¿sí? Y luego va a venir el prototipo, ¿sí? Con la menor, es lo mismo que el producto mínimo viable, con la menor característica posible, ¿sí? Hacer un prototipo que pueda ser testeado por ese público objetivo, que pueda ser evaluado, ¿sí? Entonces, evaluar te da la oportunidad, ¿para qué? Para aprender constantemente y cuando se testea. Entonces, lo evalúo para poder aprender sobre los usuarios, las necesidades que tiene y cuáles son las posibles soluciones, ¿sí? Fíjense cómo hay una relación entre Lean Startup, ¿sí? Y el proceso creativo, ¿sí? Es una constante relación. Acá empatizamos, acá definimos el problema, acá ideamos la solución, ¿sí? Acá creamos el producto en función a qué? A esa distancia que hay, a ese gap que hay entre el problema y la solución, ¿sí? En el medio hay una distancia, ¿sí? Entonces, en el medio debemos buscar la solución a través de ese prototipo de un servicio o de un bien. Y después testearlo, evaluarlo, ¿sí? Sacar las conclusiones, ¿sí? Para eso vamos a tener distintos métodos que vamos a ver más adelante, que seguramente lo habrán visto en la filmina. Bueno, acá habla de empatizar, ¿sí? Debemos descubrir ese usuario. Lo que habla de definir, como les comentaba, de la declaración del problema. Debemos, ¿sí? Poner los límites del problema, ¿sí? Y debemos comprenderlo para poder buscar las soluciones que sean creativas. Bueno, acá hablábamos del prototipo, de testearlo, de evaluar. Testear es evaluar, es hacer un ida y vuelta con ese público objetivo, con la forma de testearlo, ¿sí? Entonces, los parámetros, si bien coinciden, ¿sí? También hay una diferencia entre Lean Startup, ¿sí? Uno está más enfocado en el diseño, ¿sí? De la propuesta de valor, otro más enfocado en el cliente, ¿sí? Pero ambos tienen, uno está más en el producto, otro más está en la interacción, ¿sí? Del cliente con el producto. Vemos la interacción, que es lo que nos importa. Entonces, hay diferencia entre estas dos filosofías, ¿sí? Son complementarias, ¿sí? Se pueden llevar ambas al mismo tiempo. No hay un problema. Ahora, más adelante voy a poner justamente
justamente un gráfico donde vemos la relación que hay entre una y otra, donde la podemos poner en práctica una, ¿sí? En función a la otra. La más general, la más integradora es Lean Startup, ¿sí? Entonces, lo que hace el proceso de diseño es integrarse, se integra al Lean Startup, ¿sí? Entonces, acá el diseño del producto está basado en que, como había dicho en primera instancia, en el usuario, como única base, ¿sí? Debemos satisfacer las necesidades de ese usuario siempre en esa interacción del producto con el cliente, ¿sí? Y debemos ver o visualizar las oportunidades que van en función de esa interacción, porque por ahí nacen nuevas ideas, por ahí nacen nuevas oportunidades que debo aprovechar o no debo aprovechar, ¿sí? Eso en función a la característica que tenga, ¿sí? Pero siempre hay que idearlo en función, ¿sí? Al público o al usuario final, ¿sí? Y ese prototipo se tiene que adecuar, en un ida y vuelta de aprendizaje con las necesidades de las personas para que pueda tener éxito, ¿sí? Y mientras tanto sigo investigando, ¿sí? Si sigo investigando, ese producto o servicio va a tener una cierta innovación, cada vez va a ser más innovador, ¿sí? Que después voy a enseñar dos funciones de la innovación, ¿sí? Innovar sobre productos que ya existen, ¿sí? O innovar una innovación disruptiva, que es innovar algo nuevo, ¿sí? Hay dos clases de innovación, sobre un producto existente o sobre un producto que no existe, ¿sí? En ambas figuras se puede dar este método, no hay ningún problema en eso, ¿sí? Pero siempre el producto o servicio se tiene que ajustar a las necesidades reales de los usuarios, no inventadas, ¿sí? Porque uno a veces por llenar o por idealizar, ¿sí? Crea necesidades que visualiza en el público que realmente no son de esa forma, ¿sí? Hay que visualizar y ver que ese prototipo se ajuste a las necesidades que son reales de los usuarios, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Vincular el pensamiento creativo y con el analítico a lo largo de este proceso, en función, teniendo como parámetro, como idea principal, la empatía con el cliente, ¿sí? Ponerse en el lugar del cliente. Y la colaboración, ¿sí? Un ida y vuelta con ese público objetivo para idear, ¿sí? La hipótesis, las nuevas ideas, ¿sí? Aprovechando las oportunidades de mercado. Bien, entonces, el proceso creativo nos sirve para esto, ¿sí? Para ponerlo y empatizar con el cliente, ¿sí? Y de esa forma buscar las necesidades que sean reales de esas personas, ¿sí? Lo principal acá es identificar esas necesidades, pero no solamente identificarlas, porque por ahí las puedo identificar. La puedo identificar, ¿sí? A las necesidades, pero también debo comprenderlas, debo entenderlas. Si no las entiendo, ¿de qué forma voy a satisfacer ese público? ¿Sí? No voy a tener la forma de satisfacerlo porque no entiendo cuáles son las necesidades, no las comprendo. Porque por ahí los parámetros no están claros, ¿sí? Por ahí los indicadores no están claros. Entonces no puedo entender y comprender cuáles son las necesidades. Debo buscar siempre la simpleza en los parámetros, en los indicadores que me ayuden a testear y poder entender, ¿sí? Cuál es la necesidad. Y en función de eso puedo idear las distintas alternativas en busca de la solución. Si no, va a ser en vano. Y la distinta alternativa en busca de la solución es el prototipo, ¿sí? Que pueda interactuar con el usuario. Fíjense cómo ya se va apareciendo, ¿sí? En muchos aspectos. Obviamente que tienen distintas miradas, ¿sí? Empatizar es importante, definir el problema es importante, idear es importante, el diseño de la solución, que es el prototipo, ¿sí? Son por ahí los indicadores que debo tener en cuenta, como nos decía el dibujito, ¿sí? Definir, idear, el prototipo, testear, ¿sí? Son importantes para
poder validar y conocer las necesidades que tienen los clientes, ¿sí? Y después puedo crear, ¿sí?, un prototipo en función. Entonces es un ida y vuelta. Fíjense, acá también está el tema de idear, medir, aprender, ¿sí? Por más que no lo mencione, pues no lo menciona porque son diferentes los autores, ¿sí? Pero vamos en busca de ese camino, vamos en busca de empatizar con el cliente, vamos en busca de conocer cuáles son las necesidades de ese público objetivo de la cual yo quiero poner en servicio o el producto en funcionamiento, ¿sí? Siempre tomando en cuenta esas necesidades, ¿sí? Pero también el producto final debe ser evaluado, ¿sí? Si es deseado por ese público objetivo, ¿sí? ¿Cubre una necesidad? Sí. Ahora, ¿es deseado por ese público objetivo? ¿O ese usuario final? ¿Sí? ¿Es viable realizar ese producto, ese prototipo y llevarlo a cabo? ¿Sí? Debemos hacernos ese tipo de pregunta para que ver dónde estamos parados, ¿sí? Y en función de cómo sabemos dónde estamos parados, vamos hacia adelante, ¿sí? Porque si yo conozco también las necesidades del cliente, voy a conocer también los deseos del cliente, ¿sí? Los deseos de ese usuario. Si voy a poner en práctica un prototipo y después voy a aprender sobre ese prototipo, voy a conocer la viabilidad de ese prototipo. Si es viable realizar este producto o servicio en ese mercado, ¿sí? Y la funcionalidad, ¿sí? Las mejoras que están orientadas a solucionar las necesidades de alguna manera efectiva, ¿sí? Entonces, tomamos el deseo, la viabilidad y la funcionalidad en función siempre del prototipo, por un lado, ¿sí? Y el cliente. En el medio está la interacción del prototipo con el cliente. Entonces, voy a conocer cuáles son las necesidades, voy a conocer el deseo de ese público objetivo, de ese usuario, la viabilidad de poder realizarlo, de llevarlo a cabo en ese mercado, ¿sí? Y la funcionalidad, ¿sí? O siempre orientadas a la solución de las necesidades de alguna manera efectiva, ¿sí? En función de lo que estoy buscando, ¿sí? En ese proceso creativo. Fíjense cómo se parece al Lean Startup, ¿sí? En ciertos aspectos, si bien esto se enfoca más en el diseño y la interacción de ese público objetivo con el producto, y en función de esa interacción voy pensando, ¿sí? Y Lean Startup se enfocaba más hacia la idea, de probar esa idea que tenga una oportunidad de negocio, ¿sí? ¿Y cómo va a tener la oportunidad de negocio? A través de la creación, de la medición y el aprendizaje, ¿sí? De ese público objetivo, ¿sí? Y de ese producto mínimo viable. Fíjense cómo ambos se van pareciendo, ¿sí? Y van trabajando de forma conjunta. Ahora, una vez viendo esto, lo que es el proceso creativo, hay distintas formas, ¿sí? Hay distintos métodos que se pueden llevar en distintas etapas de ese proceso, ¿sí? Una haciéndose preguntas, ¿sí? Sobre algunas observaciones profundas que se haga de esa interacción. Las preguntas concretas puede ser el qué, ¿sí? El tratar de entender el cómo, ¿sí? O la interpretación del por qué. Fíjense que es el método 1, ¿sí? Hay distintos métodos y distintas son las etapas donde yo voy a incluir estos métodos, según las necesidades, ¿sí? Es importante a la hora de testear el público objetivo, el cliente, es saber hacer una buena entrevista, ¿sí? Y la entrevista no es unos parámetros de preguntas que hago y lo lanzo al mercado, no. La entrevista es preparar la entrevista, ¿sí? La debo preparar, ¿sí? Que la conversación de esa entrevista sea una conversación fluida, ¿sí? Que pueda empatizar con el cliente. Y después, a medida que estoy empatizando, que tengo un ida y vuelta, un feedback con ese cliente, puede avanzar, ¿sí? En algunos conocimientos que sean un poco más profundos para poder conocer qué necesidades tiene ese cliente, ¿sí? Hay distintas formas de entrevistarlo, ¿sí? Por eso debo tener y preparar cuál va a ser la entrevista, ¿sí? ¿Por qué? De alguna forma, si yo empatizo con esa persona me va a contar muchísimo más y va a ser muchísimo más rica esa entrevista, ¿sí?
¿sí? Tener un ida y vuelta, el poder tener alguna confluencia, algún punto, ¿sí? De emociones, de pensamiento que vayamos compartiendo, esa persona se va a abrir muchísimo más y nos va a dar un montón de información necesaria, ¿sí? Que salen de esas mismas entrevistas, ¿sí? La empatía lo estamos poniendo como principal actor, ¿sí? Pero siempre que ponemos la empatía, tenemos que también después definir cuál es el problema en función de las necesidades de esos clientes. Debemos saber interpretar, ¿sí? Esos indicadores. Entonces hay distintos métodos que podemos llevar adelante. De acá nos marcan un montón de métodos. Yo estoy haciendo como un resumen en este diálogo, ¿sí? Donde también en algún momento, cuando estamos definiendo la idea o estamos definiendo el prototipo en función a una base que ya tenemos, que sabemos las necesidades del cliente, podemos tener una guía o una regla de tormentas de ideas, ¿sí? Que vamos lanzando de forma esporádica y después la vamos a ir adecuando, ¿sí? Ordenando en función a ese público objetivo, ¿sí? Todo va en función al público, en función a esa interacción que tiene con el producto, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para las distintas etapas. Yo siempre tomando en cuenta, como decíamos al inicio, la empatía, ¿sí? Porque con empatía voy comprendiendo también las necesidades, ponerme en los zapatos de ese cliente, ¿sí? En los zapatos de los usuarios, qué es lo que ellos necesitan, ¿sí? Y no tener una visión sesgada, ¿sí? Propia, de no empatizar, de creer que lo que voy creando es lo que el producto necesita, y no es así, ¿sí? Porque lo que quizás estoy creando no es lo que el público necesita. Entonces, debo comprenderlo, debo tener esa interacción, ¿sí? Que no es fácil, ¿sí? Por eso acá nos habla de ciertos métodos que podemos llevar adelante, que nos pueden facilitar a la hora de crear, ¿sí? De crear ese proceso que estoy necesitando, tanto en el prototipo, tanto en esa interacción con el cliente, ¿sí? Tanto en el público objetivo, ¿sí? Tanto que me puede llevar la formación de lo que necesito en la línea startup, que es la creación en función a las necesidades de ese modelo de negocio, ¿sí? Es importante, porque para eso es el fin. Debo crear un modelo de negocio que sea replicable en el tiempo, ¿sí? Que el público tenga una aceptación de ese producto o servicio y que pueda seguir adelante, ¿sí? Eso es importante, seguir adelante, que ese modelo de negocio pueda tener su vida, pueda tener una vida, cuando hablo de vida, que pueda seguir adelante, ¿sí? Que no parezca al año de su creación, ¿sí? Teniendo en cuenta estas ideas. Estas son dos filosofías que nos ayuda a llevar adelante todo lo que es el modelo de negocio, las necesidades que tiene, ¿sí? Antes de poner en práctica el mismo, ¿sí? Es bueno tomarlo en cuenta porque el proceso creativo lo que nos ayuda es a explorar todo el problema, ¿sí? Y Lean Startup es a construir el producto correcto, ¿sí? En función a ese modelo de negocio escalable. ¿Sí? Ambos son complementarios, ¿sí? Ambos se complementan y ambos lo podemos llevar desde algún punto de vista adelante, ¿sí? Estoy buscando ahora una filmina, déjenme un segundo, donde vemos la relación que hay entre el Lean Startup y el proceso creativo. Mientras busco, fíjense que en uno nos decía, ¿sí? Así hincapié, muchísimo en idear, medir y después aprender, ¿sí? El otro nos decía empatizar, ¿sí? Definir, idear, están relacionados de cierta forma. Hay una relación constante en los métodos y son complementarios, ¿sí? Desde mi punto de vista, lo que es el proceso creativo complementa y se puede integrar sin dificultades a lo que es el Lean Startup, ¿sí? No hay dificultades. Acá hablo un poco también de las ventajas que tiene el Lean Startup,
¿sí? Que está enfocado en el modelo de negocio, ¿sí? Y que sea de forma escalable. En cambio, lo que es el método del proceso creativo está más enfocado, ¿sí? Al diseño, ¿sí? Y teniendo esta interacción del cliente y el producto. Bien, acá, denme un segundo que yo lo busco y lo comparto. ¿Puedo hacer una aclaración, o por lo menos lo que yo entendí entre ambos métodos? Sí, sí, adelante. Entiendo que el primero que vimos se basa más en el objeto, o sea, en el producto o en el servicio. En cambio, en este que estamos viendo, el proceso creativo se basa más en el sujeto. ¿Puede ser? Claro. En uno, en el proceso creativo, ¿qué estoy buscando? Explorar cuál es el problema, ¿sí? Definirlo para poder encontrar la necesidad, ¿sí? Para poder satisfacer la necesidad del cliente objetivo. Pero estoy en la mitad de camino porque estoy estudiando entre el producto y el cliente, la interacción que hay en el medio, ¿sí? ¿Se entiende? Y Lean Startup está ideando más en escalar, en hacer, si bien pone foco en el público objetivo, en el segmento, ¿sí? Lo está pensando ya, realizando todos esos pasos para poder escalar rápidamente a un modelo de negocio, ¿sí? Y poder escalar de forma a través de la publicidad, del marketing, y poner en juego ya el mismo modelo de negocio, ¿sí? Ambos se complementan, y uno puede formar parte del otro, ¿sí? El proceso creativo puede formar sin ningún problema parte de lo que es el Lean Startup, ¿sí? Bien, acá estoy, no sé si contesté a la pregunta o a veces se me puede ir por las ramas. Sí, sí, yo lo estoy siguiendo. Eh, ¿Se ve la filmina? Sí, se Sí ve. se ve. Bien, perfecto. Ahora voy a tratar de agrandar esto para que se vea mejor. Bien, acá hay una combinación en la primera parte, fíjense que habla de empatizar, definir. ¿Qué voy a definir? Problema. ¿A qué voy a idear? ¿Sí? La solución. ¿Sí? Fíjense que en esta segunda etapa ya tenemos Lean Startup. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también dónde se va a integrar. ¿Sí? En la parte de idear, se integra sin lugar a duda lo que es el proceso creativo, ¿sí? Al Lean Startup. ¿Sí? Entonces, en el proceso creativo se puede complementar con lo que es Lean Startup a la hora de idear, ¿sí? La solución hacia ese público objetivo. Fíjense cómo ambos se complementan. Uno puede formar parte del otro y ambos, ¿sí? Pueden tener un ida y vuelta, una simbiosis en algún aspecto, ¿sí? Porque se van combinando, no son diferentes, si bien tienen distintos objetivos, no son tan diferentes, ¿sí? En su nacimiento, porque uno se puede integrar prácticamente al otro, sin lugar a dudas. Y a ver si el otro cuadro que hice está también delineado. Bien, acá, ¿sí? Fíjense cómo en esta primera instancia, lo que es el proceso creativo, ¿sí? Donde estoy definiendo el problema con una solución que puede ser innovadora, ¿sí? Se puede integrar a esa búsqueda del modelo de negocio que yo estoy visualizando en función a Lean Startup. Ambos son complementarios, ambos son, se forman parte del otro, ¿sí? Se necesitan. Pero puedo tener ambos por separado, sí, puedo tener ambos por separado. Puedo aplicar el proceso creativo, ¿sí? Y puedo aplicar Lean Startup de forma separada, ¿sí? Pero en algunos aspectos se van complementando. Si estoy implementando ambos en mi organización, ambos en mi emprendimiento productivo, de servicio, lo que sea, ¿sí? O puedo implementar uno en función a las necesidades que tenga, o puedo implementar el otro en función a las necesidades que tenga, ¿sí? Entonces, si aplico Lean Startup, ¿sí? Debo buscar la viabilidad, debo buscar que ese modelo de negocio sea escalable, ¿sí? Con la menor utilización de los recursos, ¿sí?
Por eso ambos se complementan, ¿sí? Ambas ideologías se complementan en este ida y vuelta que nace de qué? De también buscar el mayor rendimiento de cuál va a ser mi objetivo de ese modelo de negocio, ¿sí? Que necesito, ¿sí? Viabilizarlo. Necesito que sea viable, necesito que tenga una comprobación del mercado objetivo, ¿sí? Siempre lo tengo como base, ¿sí? El proceso creativo más Lean Startup, ¿sí? O utilizo el proceso creativo en cierta etapa de ese modelo de negocio, ¿sí? Que quiero validar, o utilizo Lean Startup, ¿sí? Ahí ya va un poco la creación de la persona que evalúe, la persona que vaya, que esté en la creación, ¿sí? Toma la herramienta que crea necesaria. Estas son herramientas, ¿sí? Ahora, a la hora de la creación, tomo la herramienta que sea más pertinente, ¿sí? Estas son herramientas. O la utilizo o no la utilizo, ¿sí? Utilizarla significa que voy a tener menor desperdicio del tiempo y menor desperdicio de los recursos económicos a la hora de validar un modelo de negocio, ¿sí? Para eso nos sirven estas herramientas, ¿sí? Y poder salir de forma efectiva al mercado. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta o al respecto. Ahí me fijo en el chat. Bueno, no hay ninguna pregunta, salvo Luis que me pone que lo estoy haciendo muy bien. Bueno, gracias Luis. Pero se entiende, ambos se complementan, ambos si bien son dos filosofías, ¿sí? Que no son distintas, se complementan, que si bien cada filosofía no va a tener el mismo objetivo, tienen distintos objetivos, ¿sí? Ahora, tengo que buscar saber, ¿sí? Interpretarlo, saber llevarlo adelante. Lo mismo que cuando ustedes ven en la administración general, si la administración es ciencia, arte o técnica, ¿sí? Después le dicen que es todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ciencia tenés que investigar y técnica aplicar el conocimiento, pero el arte está en cada uno de ustedes. ¿Cómo lo aplican eso? ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. ¿Cómo van a aplicarlo ustedes? ¿Qué tomo en cuenta? ¿El proceso creativo? ¿Lo complemento con el Lean Startup? ¿O ambos los tomo? ¿O no tomo ninguno? Tomo otros parámetros, ¿sí? ¿Sí? Que quiero llevar adelante. Estos parámetros que estamos poniendo ahora del proceso creativo y Lean Startup es para que no tengan tampoco dificultades con el modelo de negocio, ¿sí? Porque el modelo de negocio, recuerden, digamos, dos módulos que empezamos al inicio, que es el segmento de mercado y la propuesta de valor. Ambos son importantes, ¿sí? Había una que me dijo, ¿cuál es el módulo más importante? Para mi punto de vista, el segmento de mercado, conjuntamente con la propuesta de valor, que son complementarias, son importantes, ¿sí? Porque son el corazón, ¿sí? El segmento de mercado son los clientes, y la propuesta es lo que necesitan los clientes, ¿sí? ¿Qué necesitan? ¿Sí? Pero también tengo que tener esa interacción de poder resolver el problema que tienen los clientes. ¿Cómo lo voy a resolver? A través del aprendizaje, ¿sí? Utilizando las herramientas que tengo en este momento, tanto el proceso creativo o tanto el Lean Startup, o tanto ambos, complementando, ¿sí? Estas son herramientas que ya van a tener ustedes para poder analizar y realizarla quizás en un modelo de negocio que ustedes vayan a aplicar en el trabajo práctico, ¿sí? Y aplicando esta herramienta pueden visualizarle a ese emprendedor o a esa organización alguna visualización de algún producto que pueda ser beneficioso, ¿sí? En función a esto. Qué fabuloso, porque ustedes ya van a tener la práctica de cómo poder aplicar esta herramienta en ese modelo de negocio, o no, ¿sí? Porque ustedes acá toman la decisión ustedes a la hora de sacarle la fotografía a ese modelo de negocio que estoy viendo con la fotografía que yo estoy después visualizando sobre ese modelo de negocio, ¿sí? Hacia dónde puede virar, hacia dónde puede girar o hacia dónde puede cambiar, ¿sí? Entonces, debo saber qué herramienta utilizar, ¿sí? En función a mi objetivo. ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Sí? En función a lo que quiera cambiar, va a ser mi objetivo. Y en función a eso es el trabajo práctico. Sobre la fotografía que voy a tener al inicio, de ese modelo de negocio, y lo que estoy buscando, ¿sí? Modificarlo para que ese negocio sea más efectivo, ¿sí?
tenga mayor productividad, o tenga un nuevo producto, o tenga un nuevo servicio, o tenga un nuevo complemento, o tenga algo, ¿sí? Y ahí lo bueno, porque ahí van a poder ya aplicar el conocimiento. Una vez que aplican el conocimiento, van adquiriendo de cierta forma una habilidad sobre ese conocimiento, porque lo bueno es tener el conocimiento y poder aplicarlo. Si no lo aplico, no me sirve de nada, porque después me olvido sobre ese conocimiento. No lo tengo eh, incluido, ¿sí? O no tengo una habilidad como para poder desarrollarlo. La habilidad nace con aplicar el conocimiento, y en la aplicación están los errores. Voy a cometer errores, voy a tener que saber aprender sobre esos errores, volver atrás y poder modificarlos, ¿sí? Constantemente, es un ida y vuelta, constante. No es fácil, pero bueno, es bueno ponerlo en práctica con el trabajo práctico que ustedes tengan, ¿sí? Porque es la única forma de testearlo, es la única forma de testeo que ustedes van a tener. ¿Entiende? ¿Alguna consulta? Así no hablo solo, no me aburro. O se comprendió todo o no se comprendió nada. Bueno, me imagino que se habrá comprendido todo. Creo. Sí, todo claro, profe, por lo menos de mi lado. Bien. Les repito, me pongo mucho énfasis en esto porque el tema me gusta, y cuando me gustan los temas pongo muchísimo énfasis, y también lo creo primordial, ¿sí? Porque estamos viendo los fracasos que van teniendo las organizaciones, ¿sí? Porque nuestro sesgo nos lleva al fracaso de la organización. Cuando hablo de la organización hablo de todo, ¿sí? Modelo de negocio, de todo el conjunto. Y son los sesgos, ¿sí? El no tener esa interacción con el medio ambiente, no conocerlo, no saber cuáles son los cambios, ¿sí? Y ahí es donde cometemos los grandes errores y horrores en las organizaciones que tienden a la desaparición, porque es una entropía permanente. La entropía es tender a la muerte de un sistema, ¿sí? Y lo mismo nos pasa acá, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, se tiende a la desaparición de ese sistema, si no se va adaptando al medio. Porque el medio hoy en día es en constante cambio y hay una gran incertidumbre, ¿sí? Que debemos hacer frente a esa incertidumbre que hay, ¿sí? Estas pueden ser unas herramientas, pueden haber más, sí, hay más herramientas, ¿sí? Que después ya está en cada uno de ustedes en cómo llevarlas a cabo, en cómo adecuarlas, ¿entiende? Ahí está la forma. Hay herramientas, hay muchísimas herramientas, ¿sí? Nosotros, desde el conjunto de docentes, tenemos estos parámetros. Entonces, estos parámetros son lo que le brindamos a ustedes para que lo puedan desarrollar y llevar adelante en este modelo de negocio, ¿sí? Y está bueno porque tienen la oportunidad de ponerlo en práctica con la elección de ese modelo de negocio que ustedes hagan, ¿sí? Yo la semana que viene voy al Mercado Central de Buenos Aires, ¿sí? Y vamos a poner en práctica una porción de esto, ¿sí? Porque quieren brindar un servicio nuevo en el Mercado Central, y están buscando algo nuevo, y no saben qué están buscando, y no saben a qué clientes le van a apuntar. Entonces no saben nada, ¿sí? Entonces está en ese círculo de ignorancia, pero está bueno porque son conscientes de la ignorancia sobre el producto o servicio que quieren brindar y no saben a quién, pero algo quieren hacer, ¿sí? Pero por lo menos son conscientes. Ahora estamos todavía en la etapa del aprendizaje, ¿sí? Donde vamos a poner también en práctica todo lo que es Lean Startup con parte del proceso creativo, con un grupo y conjunto de estudiantes que son de la Universidad de Arturo Jaureche, que vamos a poner en valor, y para nosotros, o sea, para los estudiantes de la UNAG, es valioso porque van a palpar cómo se hace este proceso, ¿sí? Este proceso creativo, este Lean Startup y el modelo de negocio, ¿sí? Y lo vamos a aplicar en el mercado central. Esperemos que nos dieron, de hecho ya nos dieron una oficina donde vamos a estar, una oficina bastante adecuada, donde tenemos computadora, donde tenemos una mesa gigante que yo la pedí, donde tenemos distintas formas de poder tener una creación, ¿sí? De lo que necesita, en función, estudiando principalmente el público
va al mercado, ¿sí? Que compra los productos del mercado central. Así que es una buena práctica que vamos a tener ya y vamos a comenzar la semana que viene, que no va a llegar hasta fin de año seguramente. ¿Sí? Pero por lo menos hay organizaciones que abren la puerta a las universidades para poner en práctica lo que están aprendiendo. Y es bueno porque lo que aprendemos, el conocimiento, si no lo aplicamos, ¿sí? No tenemos la habilidad. Lo debemos aplicar para tener la habilidad de cómo llevarlo adelante. ¿Sí? Y créanme que esto es gran parte de los fracasos que tienen las organizaciones. ¿Sí? No saberlo, no saber adaptarse a tiempo, no saber lo que el medio ambiente necesita. ¿Sí? El medio ambiente, hablo del público objetivo, de dónde está ideado mi producto mínimo viable o barra prototipo, como se llama el proceso creativo. ¿Sí? Que, en fin, es prácticamente similar. Pero bueno, esto se debe aprender y uno debe adquirir la habilidad. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no, damos por finalizado. Bueno, acá desde la Universidad de Luján lo que buscamos es que ustedes consigan el modelo alguna organización, un modelo de negocio que tengan, ¿sí? Y la práctica la hacemos desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar también los conocimientos desde de esa visión que tenemos. ¿Sí? Y donde ustedes van a poder aprender muchísimo, porque van a poder llevar adelante un modelo de negocio donde le van a hacer una fotografía al inicio y van a poder, en función de las herramientas que están aprendiendo, en práctica el resto. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Gustavo? ¿Vos? Bien, bien. Bueno, ya damos por finalizado la Sí, sí, clase. ya hace rato que te estaba viendo, va, en realidad escuchando. Ahora voy, Bueno. ¿eh? Bueno, gracias. No, todo bien. Bueno. Eh, saludos a la gente. ¿Cómo? No te escuchó. Que saludemos a la gente y bueno, Sí, sí. Saludemos a la gente, creo que ahí también entró Federico. ajá, bueno, Y decirle a los estudiantes que no tomamos lista, porque acá me pasan Paz, Mena, Angélica, con yo no tomo lista, así que no. está Por ahí bien, lo hará Gabriel, yo no. bueno, está bien, Se está bien. encargará Gabriel de tomar lista. Así que bueno, saludarlo a todos y a todas los estudiantes, y acá damos por finalizada la clase, lo que fue el proceso creativo más Lean Startup. ¿Sí? Bueno, Agradecerle, bueno, a Luis, que se acaba de integrar ahora a esta clase, también lo veo a Federico, que está. sí, yo lo estaba Eh, escuchando desde cuando estamos con los métodos, desde el método 1. En adelante y te estuve escuchando y sí. me gustó, te lo puse en algún mensaje, creo. Bueno, sí, 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 está bien. Bueno, Así que bueno, bueno, damos por eh, finalizado. bueno, por eso, muchos saludos y saludos Federico también. Igual, Bueno, que anden Bueno, bien, che. saludos para todos, obviamente, ¿no? Saludos para todos. bueno, Gracias, saludos, nos buenas noches. vemos el viernes. Saludos. Chao, Bueno, chao. Chao, hasta luego. Chao, Chau, hasta chau. luego. Chao, chao.